la puerta de las moradas. Mira que estoy a la puerta llamando. Si alguno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Le comunicaré todos mis secretos. Amén. Maránata, ven, Señor Jesús. Tengo la puerta abierta para ti. Moradas o castillo interior. Charla 15. Las sextas moradas. Los capítulos del 10 al 11. Con los capítulos 10 a 11, los dos últimos de las sextas moradas, cerramos no solo una amplísima sección del castillo interior, algo más de un 40% del libro que ocupan las sextas moradas, sino también una amplísima etapa de la biografía histórica y espiritual teresiana, aquella que podríamos considerar que va desde su conversión definitiva y experiencia inicial del desposorio en torno a 1556 hasta justo antes del matrimonio espiritual en 1572, es decir, unos 16 años. Dado el carácter de radiografía espiritual del castillo interior, con una total primacía de lo doctrinal sobre lo biográfico, Teresa no vincula el desposorio a ningún acontecimiento o momento concreto, como por otra parte tampoco lo hace en el libro de la vida. Serán los teresianistas los que lo identifican con el momento en que Teresa oye en su interior la voz del Señor que le dice: ya no quiero que tengas conversación con hombres, sino con ángeles. Vida 24, 4-8. Así pues, las sextas moradas aparecen todas ellas y en toda su larga extensión como moradas del desposorio místico. Al omitir toda referencia o precisión temporal a cuándo y en qué forma se produce, Teresa universaliza sabiamente una intimísima vivencia espiritual que debió revestir un carácter real, pero también personalísimo y subjetivísimo, y convirtiendo así estas moradas en un mapa amplio y válido para orantes de todo tiempo, con múltiples y variadísimas experiencias. Terminando ya estas moradas, queda clara la conveniencia de hablar de un estado de desposorio místico, en vez de concebirlo como un hecho o un evento puntual. Este estado, según hemos ido viendo, se caracteriza por la ambivalencia purificación noche y luz gozo, donde tanto la oscuridad como la luz apuntan a la purificación y ensanchamiento del alma del orante, en orden a permitirle recibir el don definitivo y pleno de Dios. Este es el verdadero significado de la gran profusión de fenómenos místicos que aparecen en las sextas moradas: la nueva forma de sentir los pecados, las hablas, los arrobamientos y éxtasis o visiones. El capítulo 10, penúltimo de estas moradas, comienza con el sumario dice de otras mercedes que hace Dios al alma, por diferente manera que las dichas, y del gran provecho que queda de ellas. En él, Teresa nos describe
cómo experimenta durante una visión intelectual a Dios como ser subsistente a todas las cosas y como Dios verdad. Dado el carácter sublime y difícilmente conceptualizable de la experiencia y las limitaciones del lenguaje humano, en una primera lectura parece que estamos ante dos experiencias místicas interrelacionadas, pero una lectura más atenta parece dirigirnos hacia una única visión intelectual con un gran contenido teológico. Todas las cosas, según experimenta la santa, subsisten en Dios, convertido así en Dios verdad, pues es lo único real, verdadero, necesario, que existe por sí mismo. Todo lo demás, incluido el hombre, subsiste en Dios, es decir, poner en Él y dentro de Él. Por tanto, a fuerza de no necesario y contingente, el hombre, como todas las demás cosas, es mentira, es decir, ser inconsistente, sin consistencia, en otras palabras, vacío, polvo, nada que toma su ser del ser de Dios. La continuidad con San Pablo, porque en él vivimos, nos movemos y existimos, dice Pablo en Hechos 17:28, es evidente, pero dejemos que sea la propia santa quien se explique. Acaece cuando el Señor es servido, estando el alma en oración y muy en sus sentidos, venirle de presto una suspensión, a donde le da el Señor a entender grandes secretos que parece los ve en el mismo Dios. Más adelante, a donde se le descubre cómo en Dios se ven todas las cosas y las tiene todas en sí mismo. Y más adelante, quédase muy esculpido y hace grandísima confusión y vese más claro la maldad de cuanto ofendemos a Dios, porque en el mismo Dios digo, estando dentro de Él hacemos grandes maldades. Hagamos ahora cuenta que es Dios como una morada o palacio muy grande y hermoso, y que este palacio, como digo, es el mismo Dios. ¿Por ventura puede el pecador para hacer sus maldades apartarse de este palacio? No, por cierto, sino que dentro en el mismo palacio que es el mismo Dios, pasan las abominaciones y deshonestidades y maldades que hacemos los pecadores. Sextas Moradas 10:2-3. Lógica consecuencia de este ser verdad de Dios subsistente en todas las cosas es que cuando el hombre peca, peca dentro de Dios. Aquí, como en las Quintas Moradas, cuando habla del capuchillo en el que se introduce el gusano de seda, el símbolo del castillo interior, que para tanto da en esta obra, queda de nuevo invertido. Por otra parte, llama la atención la soltura con que se maneja la autora en un tema que se presta a las más profundas discusiones filosóficas, y sobre todo llama la atención cómo ella, sin estudios teológicos ni filosóficos, y con la lectura de la Biblia en romance prohibida, lo resuelve con gran acierto adoptando una perspectiva netamente escriturística. También acaece mostrar Dios en sí mismo una verdad que parece deja oscurecidas todas las que hay en las criaturas, y muy claro dando a entender que Él solo es verdad, que no puede mentir, y dase bien a entender lo que dice David en un salmo, que todo hombre es mentiroso, lo que no se entendiera jamás así, aunque muchas veces se oyera. Es verdad que no puede faltar. Acuérdaseme de Pilatos lo mucho que preguntaba a nuestro Señor cuando en su pasión le dijo que era verdad, y lo poco que entendemos acá de esta suma verdad. Sextas Moradas 10:5. Para Teresa, todo ser humano está llamado a entender qué es la verdad, a buscar la verdad y a andar siempre en la verdad de sí mismo, ante Dios y ante los otros. Este es el auténtico sentido lleno de humanismo
de la humildad teresiana, caminar en la verdad. Estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad, y púsoseme delante a mi parecer, sin considerarlo, sino de presto, esto, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad, que lo es muy grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda agrada más a la suma verdad, porque anda en ella. Sexta morada, 18. En definitiva, el autoconocimiento propio teresiano, tan fundamental en el itinerario espiritual desde las primeras moradas, donde el hombre descubre su altísima dignidad, desemboca definitivamente a través de la experiencia de Dios verdad en las sextas moradas, en la humildad de saberse también esencialmente inconsistente, vacío, polvo, nada. Se trata de una experiencia paradójica, que lejos de llevar a la persona a la desesperación o al nihilismo, cuando hay un camino espiritual de por medio, la va a ayudar a ser auténticamente humilde, agradecida por haber sido literalmente querida, a sentirse profunda y continuamente amada, y por lo tanto a ser compasiva con los demás. Para acabar con las sextas moradas, el capítulo 11 trata de unos deseos tan grandes e impetuosos que da Dios al alma de gozarle, que ponen en peligro de perder la vida, y con el provecho que se queda de esta merced que hace del Señor. Retoma aquí, en el capítulo 11, Teresa, la imagen de la mariposilla nacida en las quintas moradas. Después de haber experimentado durante tanto tiempo tantas y tan intensas gracias espirituales, y al borde ya de las séptimas moradas, nos la imaginaríamos satisfecha, usando las palabras de la autora. Imaginamos al orante que ha llegado hasta aquí, instalado en la continua y plácida serenidad de un maestro espiritual iluminado, imperturbable, todo paz y plenitud. De otra manera, ¿para qué tanta parafernalia mística?, se pregunta el hombre moderno, como si la fenomenología mística fuera el justo pago de su esfuerzo espiritual. Por el contrario, todos los éxtasis, arrobos, hablas, visiones y demás fenómenos místicos, lejos de satisfacer a la mariposilla, no han hecho sino acrecentar el deseo de gozar de Dios. Aunque haya muchos años, escribe Teresa, que el alma reciba estos favores, siempre gime y anda llorosa, porque de cada uno de ellos les queda mayor dolor. Es la causa que, como va conociendo más y más las grandezas de su Dios, y se ve estar tan ausente y apartada de gozarle, crece mucho más el deseo. Sextas moradas, 11.1. Estamos pues ante una herida de amor, ímpetu o saeta de fuego, por usar la terminología teresiana, que acaece muchas veces por un pensamiento muy ligero o por una palabra que oye de que se tarda el morir, sextas moradas, 11.2, donde ayuda a su majestad con una tan viva noticia de sí, sexta morada, 11.3, que redobla el anhelo de una presencia definitiva que sólo se podrá producir con el matrimonio espiritual en las séptimas moradas. Este dolor por la presencia y al mismo tiempo por la ausencia del amado, aunque paradójico, responde a la lógica espiritual de que no se puede desear lo que de alguna manera no se haya ya tenido o experimentado. El alma busca a quien la ha hecho buscar desde las primeras moradas, pero ahora con un anhelo, con una sed irrefrenable. Podríamos decir que le va la vida en ello, pues efectivamente, para el alma no hay ya más vida que la presencia de un amado que todavía no acaba de dársele del todo. El alma se siente pues suspendida, tensionada al máximo entre el cielo y la tierra. Vese
como una persona colgada que no asienta en cosa de la tierra, ni al cielo puede subir, abrasada con esta sed, y no puede llegar al agua, y no sed que puede sufrir, sino ya en tal término que con ninguna se le quitaría, ni quiere que se le quite, sino es con la que dijo nuestro Señor a la samaritana, y eso no se lo dan. Sextas Moradas 11.5. Se trata, pues, de experiencias críticas de naturaleza purificativa. Teresa las compara al purgatorio, pero también de naturaleza unitiva, pues de fondo hay siempre una operante noticia de Dios, que es la que desencadena el ímpetu acompañado de un arrobamiento. La crisis es siempre de breve duración, un cuarto de hora, 3 o 4 horas a lo sumo, pues de otra manera acabaría con la persona. Tal es la repercusión psicosomática sobre el cuerpo, que puede quedar adolorido durante días. Esta intensa sed de Dios prepara al alma para el matrimonio espiritual que ha de producirse en las séptimas moradas, dejando al alma sumamente fortalecida, capaz de arrostrar cualquier trabajo por Cristo y totalmente con un mayor cuidado de no ofender en nada a Dios y desasida de las cosas del mundo, y así lo aprecia la santa. Todo es poco para lo que les dais después. Bien es que lo mucho cueste mucho, cuanto más que si es purificar esta alma para que entre en la séptima morada, como los que ha de entrar en el cielo se limpian en el purgatorio, es tan poco este padecer como sería una gota de agua en la mar. Sextas Moradas 11.6. Llegados al final de estas sextas moradas, resulta evidente que el desposorio místico no es una fase definitiva de la vida mística, sino más bien un estadio o una etapa intermedia entre la unión inicial que se produce en las quintas moradas y la consumación final de la unión en las séptimas moradas. Es por ello que en vano buscaremos, como hemos advertido, ese momento del desposorio en las sextas moradas. Realmente no hay ninguna línea divisoria o nítida entre los inicios de la unión y la consumación de la unión. Basándonos en todo lo expuesto en las anteriores charlas, podemos afirmar que la cristología de las sextas moradas gira en torno a la humanidad de Cristo, mediador de todo el proceso espiritual, desde los primeros pasos en el castillo hasta el desposorio y el matrimonio espirituales. Esa es la clave de bóveda de toda la propuesta pedagógica oracional y de la mistagogía teresiana, Cristo, y esta es la clave interpretativa del castillo interior. Para Teresa, el orante nunca debe apartarse de su sacratísima humanidad, es decir, de la imagen, pensamiento, idea o concepción de Cristo persona, o en otras palabras, de una experiencia personal de Cristo, en favor de una intuición que sería difusa, no conceptuable o no objetivable de lo misterioso divino. Esto queda ya claro en el capítulo 22 de su vida, así como en todas sus otras obras. Otra cosa sería ir contra la naturaleza humana y contra la esencia de la revelación cristiana. Es por ello que toda la fenomenología mística teresiana, hablas, arrobos, visiones, ímpetus, remiten a una forma y a un contenido cristológicos. Pues aunque la mística teresiana remite en última instancia a la experiencia de la inhabitación por un Dios trinitario, como no puede ser de otra manera, lo cierto es que esta experiencia de la Trinidad se realiza a partir de la especial relación con Cristo, con quien se une el alma y con quien se produce el desposorio y el definitivo matrimonio espiritual. Para acabar, en cuanto a la forma de oración propia de estas sextas moradas, lo primero que hay que decir es que no hay que confundir nunca la fenomenología sobrenatural de la que hemos hablado con la vida de oración. Las hablas,
éxtasis, visiones y demás fenómenos que describe Teresa no constituyen en forma alguna oración, sino que son consecuencia, para ser precisos, accidentes, y para ser más precisos todavía, hechos accidentales en el alma de Teresa, fruto de muchísimos años de un hacerse a fuego lento de su alma al calor de la meditación discursiva, afectiva o imaginativa, y después contemplativa de los misterios de la vida de Cristo, a los que la santa recomienda volver siempre. Por muy difícil o poco sabroso que ello resulte, una mariposilla que ya ha aprendido a hablar. Y si esto no hace, nos advierte, es bien que lo procure hacer, que yo sé que no lo impedirá la muy subida oración, y no tengo por bueno que no se ejercite en esto muchas veces. Sextas Moradas 7:12. Será el Espíritu Santo luego el que mueva al alma a una contemplación no discursiva o no objetiva, no intelectiva. Teresa ha aprendido que el Espíritu sopla cuando quiere y que no puede ni forzarse ni merecerse, por lo que la experiencia contemplativa es intermitente, va y viene. Unas veces nos es dada y otras no, como ha quedado ya claro desde las cuartas moradas. No tiene sentido ni forzar las potencias, esto es, poner la mente en blanco, ni dejarla sin arrimo, es decir, vagando en bobadas sin objeto, si Dios no concede al orante el precioso don de la contemplación. Por eso, mientras que el Señor no conceda ese don, Teresa recomienda, con un humanismo sensato y un evidente sentido de lo práctico, volver una y otra vez a la meditación de los misterios de la vida de Cristo, con la ayuda de las potencias del alma, es decir, con la memoria, con el entendimiento y la voluntad. Dado el carácter purificativo de las sextas moradas, donde luces y oscuridades se alternan, y la amplitud de este periodo en que el orante se verá obligado a recorrer de nuevo desde las primeras moradas a las más avanzadas, podemos pues afirmar que la persona tendrá que ir echando mano, según sus circunstancias y su momento concreto y personal, de todas y cada una de las formas de oración que ha venido experimentando desde las primeras hasta las últimas moradas. Así, aunque lo más habitual y lo propio de estas sextas moradas, en términos de oración, sea la oración de unión y la contemplación, no será nada extraño que el orante se ocupe en ello aún muchas veces de la oración mental o incluso la vocal. Todo dependerá del lado más luminoso, más oscuro de lo que esté experimentando, del camino que va realizando.